Como ya hemos dicho, esta es también nuestra historia. La historia de aquellos que han vivido un largo tiempo de dolor y necesitan entender hacia dónde se dirigen todos estos acontecimientos. Precisamente esto será lo que aprenderemos en el capítulo 4 de Ruth. Hacia dónde dirige Dios la historia de su pueblo después de un largo tiempo de dolor. Y lo que podemos ver es que lo dirige hacia el encuentro de un redentor, como estuvimos viendo, y también hacia el reinado de un restaurador. ¿Ya? Oremos al Señor. Padre celestial, tu palabra ya ha sido leída, Señor. Ahora pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga lo que nosotros no podemos hacer. En la medida en que entremos al texto, profundicemos en las palabras que tu Espíritu inspiró, Señor. Asimismo también el sople vida en nosotros, que pueda renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, bajar las barreras, romper la dureza de nuestro corazón y darnos vida por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces, ¿hacia dónde se dirige la historia del pueblo de Dios después de un largo tiempo de dolor? Lo primero que vemos es hacia el encuentro de un redentor. No sé si se fijaron en esta primera parte del capítulo 4, se parecía como un duelo, ¿cierto? Un duelo de redentores. Claro, como esa música podría sonar de fondo así. Y lo que vemos es un contraste también entre un falso redentor y un verdadero redentor, ¿cierto? El primero corresponde a quien legalmente tenía el derecho de redención en primer lugar, por ser el pariente más cercano de Noemi. A este pariente más cercano vamos a llamarle el falso redentor. Y el segundo ya sabemos quién es, ¿cierto? Vos. Él es el verdadero redentor. Entonces, ¿por qué el pariente cercano es el falso redentor? Porque sus palabras, lo que él dice, nos demuestran eso. Una vez que vos le presenta el caso de Noemí, le dice, mira, aquí viene Noemí, a lo mejor te acuerdas de ella, la esposa de nuestro pariente, bueno, ya te habrás enterado que enviudó, además perdió a sus 2 hijos, y ahora tiene que vender su tierra. O sea, lo va a perder todo. ¿Qué te parece? Tú eres el pariente más cercano, ¿puedes redimirla? ¿Ya? Y el pariente cercano responde inmediatamente, sí, la redimiré. Así es el final del versículo 4, la redimiré. Pero le dice vos, no viene sola. Ella viene con su nuera, Ruth. ¿Te suena? Ruth, la moabita. Ah, es de Moab. Sí, viene con ella. Y tendrías que casarte con ella. Ah, es como que ya no tengo muchas ganas de redimir, entonces dice este falso redentor. Y responde lo siguiente. No puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Este falso redentor está más interesado en cuidar su herencia, sus tierras, sus riquezas, sus posesiones, que en cuidar de Ruth como una esposa y compartir sus bienes con ella. Por eso dice, no sea que perjudique mi heredad. Y desprecia a Ruth, no la quiere, la desprecia. Y acaba por ceder su derecho de redención a vos. Pero todos nosotros estamos celebrando esto, ¿cierto? En cambio, vemos en el verdadero redentor. Una vez que el pariente cercano le da su sandalia, me imagino que esto era como ir ante notario, saca la sandalia y le cede los derechos en un acto solemne de cerrar el trato ante varios testigos. Habían 10 ancianos ahí observando. Vos dice lo siguiente. Entonces vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy.
que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Kelión y a Mahlón. Además, he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Mahlón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni el atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Se cierra el contrato solemnemente entonces. El verdadero Redentor, entonces, no solo redime las propiedades de Elimelec, Kelión y Mahlón, sino que además recibe a Ruth la Moabita como su legítima esposa. A diferencia del otro pariente, Booz sí ama a Ruth y está dispuesto a compartir todos sus bienes y toda su vida completamente con ella. Este es el verdadero Redentor. Y así es como vamos que estamos viendo cómo van encajando las piezas de este puzzle. Si recordamos cómo comenzó esta historia, fíjense allá arriba, tragedia y muerte en Moab. Y tenemos a una Noemí haciendo llámame amarga. Pero luego todo esto conduce a Booz, el Redentor, arriba a la derecha. En resumen, podríamos decir que esta historia comienza con una mala decisión de Elimelec. Elimelec, el esposo de Noemí, arrastrando a su familia hacia las consecuencias de su pecado y dejando a Noemí vacía y sola, acompañada de una nuera extranjera además, y no cualquier nación extranjera, sino una que era parte del pueblo enemigo de Dios. Volviendo a casa con amargura en el corazón, yendo a la tierra donde Dios las estaba dirigiendo, pero ahora vemos el cuadro completo y sabemos que en el peor escenario de vacío y soledad, Dios dirige la historia de su pueblo, representado aquí por Noemí y Ruth, hacia el encuentro de un Redentor que trae salvación, como lo vemos allá. El Dios misericordioso nunca estuvo ausente en el sufrimiento de estas dos mujeres. Todo el tiempo Él estuvo dirigiendo sus vidas para que llegaran al encuentro del verdadero Redentor que les liberaría de su quebranto. Porque Dios desea que conozcamos en persona su amor encarnado. Muy bien, entonces, ¿hacia dónde Dios dirige la historia de su pueblo después de un largo tiempo de dolor? Ya hemos visto hacia el encuentro de un Redentor, pero un verdadero Redentor, y también hacia el reinado de un Restaurador. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. En la segunda parte del capítulo 4 vemos que se agranda la familia. Qué bonito, ¿no es cierto? Se agranda la familia con el nacimiento de un hijo de Booz y Ruth. Y este niño trajo alegría a Noemí, como una abuela cargando un nieto. Legalmente era su abuela. Pero hay dos cosas acerca del niño que el libro quiere resaltar, no sé si se fijaron. Pero la primera es el rol que este niño cumpliría, y lo vemos en las palabras de las mujeres, versículo 15. Que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos lo ha dado a luz. Este niño sería un restaurador de la vida de Noemí. Y luego se nos cuenta acerca del linaje, o sea, de la descendencia que vendría de este hijo. Y 2 veces se menciona lo siguiente. Versículo 17, y lo llamaron Obed, él es el padre de Isaí, padre de David. Y luego al final, en el 22 dice, Obed, el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. 2 veces lo menciona. ¿Cuál es la importancia de mencionar este detalle? Nunca perdamos de vista cómo están organizados los libros en la Biblia. Y cómo es que comenzó el libro de Ruth.
El libro de Ruth comenzó en el capítulo 1, versículo 1, con lo siguiente. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país. En los días en que gobernaban los jueces. ¿Y qué pasaba en los días en que gobernaban los jueces? ¿Cómo se vivía en esos tiempos? Así termina el libro de Jueces. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Usted se podrá imaginar qué resultado viene de esto, cuando cada uno hace lo que bien le parece ante sus propios ojos. Entonces el escenario donde se desarrolla la historia de Ruth, que es en esta época, es uno donde cada uno en Israel hacía lo que quería y el pueblo se había rebelado constantemente en contra de Dios. Era una espiral de decadencia en contra de Dios. Ahora, ¿por qué es importante el detalle que se nos da acerca de David como nieto de Obed? Porque David sería el mayor rey de Israel que traería restauración a la vida espiritual del pueblo de Dios. Entonces, cuando las mujeres dicen que de Obed dicen que sea un restaurador de vida, están profetizando sobre él y su descendencia, alcanzando a David, el rey restaurador de la vida espiritual de Israel. No es casualidad este detalle, que el primer hombre que se menciona en el libro de Ruth sea, si alguien tiene su Biblia, busque Ruth capítulo 1, el primer hombre que se menciona, Elimelech. ¿Y se acuerdan qué significa el nombre Elimelech? Mi Dios es rey, ¿cierto? O Dios es mi rey. Pero ¿cómo actuó Elimelech? Actuó como un rebelde en contra de la voluntad de Dios. Y esto ocasionó todo el desastre y un gran dolor a su familia. Pero el último hombre que se menciona en el libro de Ruth es, fíjense capítulo 4, David, quien fue el rey de Israel y se sometió a la voluntad de Dios, trayendo restauración, descanso y paz a todas las familias del pueblo de Dios. Es por esto que podemos decir que después del dolor causado por el pecado de rebelión, tanto de Israel en el tiempo de los jueces como de Elimelech, marido de Noemí, Dios dirige la historia de su pueblo hacia el descanso permanente bajo el reinado de su rey escogido. Porque Dios desea que conozcamos en persona su amor encarnado. Queridos hermanos, algunos creen que el dolor es un elemento extraño en la vida de los cristianos. Y debemos tratar de evadirlo para seguir avanzando en el camino de Dios. De hecho, hay iglesias que enseñan eso. ¿Ya? Si tú estás bien con Dios, todo va a ir excelente en tu vida, jamás vas a experimentar nada doloroso, no hay sufrimiento. Pero muchas veces no entendemos por qué sufrimos también. Eso también puede pasar. No sé por qué vivo esto, no sé por qué me pasa. ¿Por qué estoy pasando por esto? Además soy parte del pueblo de Dios, soy hijo de Dios. Pero déjame decirte que Dios nunca prometió una vida sin sufrimiento. Nunca lo hizo. Lo que se ha prometido es que nunca nos abandonará a pesar de encontrarnos en el peor escenario de vacío interior y soledad, como estaba Noemí en el comienzo del libro de Ruth. Lo que ella no sabía es que de manera silenciosa, aunque con demostraciones evidentes de amor, Dios estaba dirigiendo su vida hacia la redención, liberándola no solo de la pobreza y la soledad, sino de su propia amargura, que la tenía esclava del dolor. Dios la redimió al mostrarse a sí mismo como el Dios vivo que la ama y la salva de su condición lamentable. Porque Dios desea que conozcamos en persona su amor encarnado. Es por esto que podemos decir que el libro de Ruth nos enseña que cuando estamos atravesando un largo tiempo de dolor, así como dice un pastor llamado David Platt,
Cuando estamos atravesando un largo tiempo de dolor, Dios puede estar preparando el escenario para la exhibición más grande que jamás hayamos visto de su fidelidad. Fidelidad hacia nosotros, dirigiéndonos hacia el verdadero Redentor y Rey restaurador de nuestras vidas, a Jesucristo nuestro Señor. Este es finalmente el propósito del dolor en la vida de los cristianos. Por eso que nuestra respuesta ante el dolor no debe ser evadirlo. ¿Cómo estáis? Oh, bien, todo bien, gracias a Dios, no pasa nada. Y por dentro, llevamos. ¿Ya? No, nuestra respuesta no debe ser evadirlo, sino vivir el proceso con la confianza de que Dios no nos abandonará y que su presencia podrá sostenernos hasta el día que veremos la exhibición de su fidelidad cuando acabe este sufrimiento o nos lleve de este mundo hacia su santo reino. Entonces podemos decir, no estoy bien, estoy viviendo esto. Y recordarnos, Dios puede usar esto para llevarme al Redentor o al Rey restaurador de mi vida. ¿Qué significa esto en la práctica? En la práctica, entonces, ¿cómo se vive sabiendo que Dios quiere dirigir nuestras vidas hacia el verdadero Redentor? En primer lugar, tal como sucede en el capítulo 4, debemos aprender a distinguir entre el falso Redentor y el verdadero Redentor. Y ahí con exclamación, deja el falso y confía en el verdadero. En nuestras vidas, el falso Redentor se presenta como un ídolo que nos ofrece liberarnos del dolor que atravesamos. Pero, igual que el pariente cercano, no cumple. No cumple lo que promete. ¿Cómo podemos reconocerlo? Es algo a lo que amamos porque pensamos que si lo tenemos, completa nuestra vida o le da un sentido de mayor bienestar. El falso redentor luce como aquello, o tal vez como alguien que necesitamos para ser felices en la vida. Y pensamos que no podríamos vivir sin eso o sin esa persona. A tal punto que si sentimos que lo vamos a perder, la amargura se apodera de nosotros, o reaccionamos con mucha fuerza tratando de no perderlo. Y explotamos, enojados. Para algunos, el falso redentor puede ser su trabajo, por ejemplo. Para otros, una relación romántica. Para otros, tener el reconocimiento de los demás. Necesito eso. Necesito. Si no lo tengo, estoy vacío. No tengo identidad. Incluso el falso redentor podemos ser uno mismo. Toda mi confianza está puesta ahí en mis capacidades, en mi fuerza, para autorredimirme. Pero el falso redentor no ama de verdad, como lo hemos visto. Y no tiene problemas para despreciarnos. Entonces, una vez que identificamos y reconocemos al falso redentor, debemos llevar nuestros pensamientos al verdadero redentor y descubrir la mentira del falso y abrazar la verdad del verdadero, es decir, la verdad del Evangelio de Cristo, y quitar nuestra esperanza del lugar equivocado y ponerla en el lugar correcto, o sea, en Jesús. Él es nuestro verdadero Redentor, a prueba de todo. Aquel que sí nos ama de verdad y nunca va a despreciarnos, porque dio su vida en la cruz para rescatar la nuestra del vacío y la soledad. Déjame preguntar, ¿estás dispuesto o dispuesta a dejar tus falsos redentores y confiar en el verdadero Redentor? Muchas veces luchamos con eso.
Por otro lado, ¿cómo se vive sabiendo que Dios quiere dirigir nuestra vida hacia el Rey restaurador? Como hemos visto, como hemos vivido, todo no. Cuando hemos vivido un tiempo de dolor, muchas veces nos encontramos en ese estado a causa de nuestras propias decisiones, como ocurrió con Elimelech. Pensando, voy a hacer esto, mejor, y terminó mal. Elimelech estuvo negando el reinado de Dios y viviendo, y es lo que nosotros hacemos también, viviendo como si nosotros fuéramos los reyes de nuestras propias vidas, construyendo nuestros propios reinos en la tierra. Pero Dios, que es misericordioso, en vez de dejar que un plan como ese prospere en nuestras vidas, alejándonos cada vez más de Él y condenándonos bajo nuestra propia rebelión, frustra ese plan, frustra nuestro plan y nos hace atravesar un tiempo de dolor para rescatarnos del peor final que pueda existir, una eternidad lejos de Dios y bajo su condenación. Entonces encamina nuestra vida para dirigirnos al verdadero Rey, restaurador de vidas, tu amado Hijo Jesucristo. Y desde ese estado de dolor y vacío por dentro, el Rey Jesús nos da descanso en Él, haciendo Él por nosotros la paz con Dios, perdonando nuestra rebelión gracias a su sacrificio en la cruz. Sin embargo, en la práctica, disfrutar del reinado de Cristo trae algo que es desafiante, porque significa renunciar a nuestro propio reinado. Como está la figura ahí atrás puesta. Me saco la corona. Yo no soy el rey. Señor Jesús, tú eres el rey. Renunciar a nuestro propio reinado para que entonces podamos hallar descanso permanente en el reinado de Jesús. ¿Estás dispuesto o dispuesta a renunciar a tu propio reinado para dejar que Cristo sea el Rey restaurador de tu vida? Que el Señor nos ayude. ¿Por qué los cristianos podemos estar seguros de que Dios dirige nuestras vidas hacia el verdadero Redentor y Rey restaurador? Porque la historia lo demuestra. La historia lo demuestra. ¿Cierto? La historia de Ruth también es un reflejo de la historia del pueblo de Dios, el que se rebeló en contra suya y le dio la espalda, pasando siglos de vacío y soledad, como consecuencia de su pecado, hasta que un descendiente de Ruth la Moabita nació. Y con él fue exhibida la mayor y mejor expresión del amor encarnado de Dios. Y eso fue lo que leyó la Vale, ¿se acuerdan? El Evangelio de Mateo nos cuenta, Boz fue padre de Obed. Y ahí está como el final de Ruth. Cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abdías, Abdías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat Joram y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acaz y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón, Amón de Josías. Usías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel de Zorobabel, Zorobabel fue padre de Abiú, Abiú de Eliakim, Eliakim de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim, Akim de Eliú, Eliú fue padre de Eliezer, Eliezer de Matán y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El Cristo. Entonces Dios dirigió la historia hasta presentarnos al pariente redentor que tanto esperábamos. El que ama de verdad y da su vida por redimirnos, al Rey restaurador de vidas. Por eso la historia de Ruth puede ser también tu historia o mi historia. Si acaso estás arrepentido de tus pecados y dispuesto a volver a casa,
a volverte a Dios y dejar que Él sea quien redima tu vida por medio de la persona de Jesús. Porque Dios desea que conozcamos en persona su amor encarnado en Cristo. En Cristo. Esa es la persona que encarna el amor de Dios y el cual Él desea que conozcamos personalmente. Oremos, mis queridos hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque a pesar de nosotros, a pesar de